La pregunta es la siguiente, señores candidatos. Si ustedes son elegidos como presidente de la República o presidenta de la República, ¿impulsarían o estarían de acuerdo en una ley de punto final política para la reconciliación de Colombia, sí o no? A ver. Tenemos por este lado tres no, uno sí. Política, no sirven los zampones, no. Sí. Entonces tenemos división aquí de opiniones, tenemos 3 sí, tenemos 5 por el no. Comienzo con la justificación de la respuesta, doctor Aníbal Gaviria, ¿por qué sí apoyaría esa ley de punto final? La violencia en Colombia ha sido el principal problema desde hace décadas. Más de 400.000 personas asesinadas en estos 25 años de este siglo, como que desapareciera Armenia. La paz, pero también la paz política que nos llevará a la posibilidad de la paz del país es fundamental. Por eso hay que avanzar en grandes acuerdos nacionales para los temas fundamentales. ¿Y cuál más fundamental que ese? Vamos a avanzar en un acuerdo de punto final o avanzaríamos en un acuerdo como la llegada de un gran acuerdo nacional, pero no para la impunidad en aspectos relacionados con temas penales, económicos, sino aspectos de tipo político, para una reconciliación final y definitiva de los colombianos. Aníbal Gaviria dice que sí a una ley de punto final política. Es importante lo que decía el doctor Enrique Peñalosa, que no es un tema con los grupos al margen de la ley. Exministro Mauricio Cárdenas, ¿usted dijo sí o no? No. Además, mantengo aquí la paleta para que se vea bien claro. ¿Por qué? Este es el argumento que están tratando de usar quienes defienden la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, Colombia, una constituyente es el camino para cambiar las reglas de juego y para que el actual gobierno se quede en el poder. Hoy, los golpes de Estado, las tiranías, las dictaduras no llegan con las tomas de los palacios presidenciales, llegan a través de las constituciones. Colombia tiene sus leyes, si hay delitos son delitos y deben ser juzgados por nuestras cortes. No tenemos que inventarnos una ley de punto final. En un caso de un proceso político como fue el de las FARC, ahí está la JEP. Ahí está la JEP para que los juzgue. Entonces, no a la impunidad. Si hay delitos en el presidente o su familia, sus cercanos, tienen que pagar las penas y pagarlas en Colombia, no extraditarlos, pagar las penas en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Vicky dijo sí o no, en desacuerdo. ¿Por qué están en desacuerdo con la ley de punto final? Porque ya estamos mamados de la impunidad. Ya no más impunidad. Hacer pactos para que un grupito esté en la impunidad cuando el ciudadano de a pie que se robó una gallina tiene que ir a la cárcel. Entonces eso no es un buen ejemplo. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la persecución política, ni contra Petro. Yo siendo presidente no voy a perseguir a Petro. Una cosa es que avancen las investigaciones, que es deber de la justicia, pero la justicia es independiente. No voy a perseguir, no se puede perseguir ni a Uribe, ni a Santos, ni a ningún expresidente, ni a ningún político. Eso es diferente. No podemos utilizar la justicia para hacer política como hace Iván Cepeda. Cuando él va a todos los lugares a los que va y lee el libreto, porque él no sabe decir nada, lee lo que le dijeron que tiene que decir y no se puede salir de ahí. La mitad de eso es que va a meter a Uribe a la cárcel, que Uribe es esto, que Uribe es lo otro. Ese señor es muy peligroso. Ni un voto por Iván Cepeda, porque es un tipo que nos va a llevar a una guerra total. A una guerra total. Va a perseguir a Uribe, va a perseguir a toda la oposición y a todos los que pensamos distinto. Gracias, candidata Vicky Dávila. Usted dijo que sí, candidato Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué sí? Yo estoy convencido que si fuimos capaces de sentarnos con los criminales más macabros que hemos tenido en la historia del país, que cometieron secuestros, abuso de menores, reclutamiento forzado, que mataron personas y sobre todo que dominaron al país en buena parte de su territorio para buscar la paz, tenemos que evitar que por fin, de una vez por todas, digamos que no vamos a hacer política con las decisiones judiciales,
porque la justicia se respeta y la independencia de la justicia es fundamental para el adecuado funcionamiento de la democracia. Por eso sí creemos que es importante que haya una ley de punto final que entienda que la corrupción no es de personas malas, es de un Estado que no funciona adecuadamente y que genera los incentivos perversos para que en esas zonas oscuras que nadie ve de la ejecución del presupuesto general de la nación estén ratones comiéndose las hojas de una biblioteca que en la fachada se ve perfecta, pero que en realidad son los incentivos que tenemos que corregir para que haya por fin la política que necesitamos, la que resuelve los problemas de la gente. Gracias, doctor Oviedo. Doctor Peñalosa también dijo que sí. ¿Por qué está de acuerdo con la ley de punto final? Vuelvo a repetir que no se trata de punto final para la persecución a los criminales, sino la judicialización de la política. Y miremos, yo le pregunto a los ciudadanos, ¿qué es lo que ha hecho Cepeda toda su vida? ¿Por qué lo conocen ustedes? ¿Por qué? ¿Ustedes lo conocen porque promovió alguna ley para que haya más seguridad? ¿Lo conocen porque hizo vivienda social? ¿Porque hizo hospitales? ¿Porque hizo algún proyecto de una carretera? ¿Porque impulsó algo que fuera a mejorar una región? No, todos lo conocen porque lo único que ha hecho en la vida es acusar a Uribe. Acusar a Uribe de una cosa, de otro, y a eso se ha dedicado. Y entonces se siente el gran héroe del petrismo, y eso es lo que queremos llevar a la presidencia, alguien que lo único que ha hecho en la vida es odiar y promover el odio y ver cómo persigue a alguien. ¿Creen que va a ser algo distinto en la presidencia? De manera que yo sí, por supuesto, no voy a perseguir a nadie, ni a ningún petrista, ni a nadie. Vamos a construir una Colombia mejor. Y ahí se nos acabaron los del sí. Porque sí, de este señora. lado, a nuestra izquierda, Juan Manuel Galán dijo que no a una ley de punto final político. Si analizamos la historia de Colombia, el último gran conflicto que nos costó a los colombianos 400.000 personas asesinadas por motivos políticos fue entre liberales y conservadores. Se hizo un acuerdo, una especie de punto final, y eso no resolvió el problema. Tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que la gran injusticia que padecemos en Colombia es la violencia. Esa injusticia hay que acabarla. Y la violencia política tiene origen en cómo se hace la política en Colombia, cómo se financia la política, cómo se compran votos, cómo es de difícil financiarse legalmente para una campaña electoral, cómo es de complicado que las actividades políticas tengan financiación transparente por encima de la mesa. Si seguimos permitiendo que no haya una reforma política que ataque el corazón del problema, que es la financiación de la política, la compra de votos que genera violencia, que vulnera la libertad de los colombianos, a eso tenemos que apostarle, a un acuerdo nacional por una verdadera reforma política. Sí. Gracias, doctor Galán. Candidata Paloma Valencia, ¿por qué no a una ley de punto final política? Yo no creo en la paz de papel. No creo en que los problemas se solucionen escribiendo y escribiendo, que es lo que le fascina a este gobierno. Los problemas se solucionan con respeto a la oposición política. Los problemas se solucionan haciendo cumplir la ley. Los problemas se solucionan si uno no dedica la vida a destruir los líderes políticos de otro lado, sino a construir lo que uno considera que es importante. Y aquí yo quería decir algo. Creo que este país lo que necesita es que todos los políticos hagan un compromiso, y es no tolerar la violencia política. Decir que es que hay violencia política es una enfermedad mental. Que nos digan que es que uno mata y asesina y secuestra para que Colombia sea mejor y que después hay que darle un tratamiento preferencial a los que mataron. En eso se la ha pasado la izquierda carnívora de este país, persiguiendo los líderes para decir que los líderes de nosotros son iguales a los de ellos y después diciendo que esos como mataron, pero mataron por buenas causas, hay que perdonarlos. No más. Una línea que proscriba la violencia en la política. Gracias, senadora Paloma Valencia. Y no, David Lunadi respondió que no a esta ley de punto final. Camila, los políticos que cometan delitos pa'l poti, pa' la cárcel. La ley no es para los de Ruana, la ley es para todo el mundo. Pero dicho eso, la verdadera paz política, la verdadera paz electoral está acá. Miren ustedes el ejemplo de este debate y de muchos otros, de cómo personas que pensamos distinto podemos debatir con respeto, con argumentos, dejamos el ego a un lado, dejamos, por supuesto, la vanidad a un lado y queremos trabajar en equipo. Eso no necesita ley, lo que necesita es decisión y determinación para que podamos sumar. Yo le quiero pedir a mis colegas un favor personal,
personal. Vamos el próximo domingo juntos a recibir los resultados, porque nosotros hicimos un compromiso de que el que va a ganar esta consulta va a ser apoyado por todos. Esa es la verdadera cambio político que necesita este país. Yo le pongo un granito al cambio de cultura política, porque ahí es donde vamos a dar ejemplo. El ejemplo lo damos nosotros. Gracias, candidato David Luna. Como ninguno se quiso preguntar y contrapreguntar, entonces vamos a hacer una contrapregunta para todos, que tienen 30 segundos para responder y decir si sí o si no. Colombia es un régimen presidencialista. Hay muchos que acusan que la presidencia de la República tiene demasiado poder. De hecho, se ha visto esto en el gobierno actual del presidente